Doctor Hugo Plata, muy buenos días. Buenos días, gracias Gaby. por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema muy interesante que nos compete a todos. Sí, muy de actualidad, el virus del Zika, que como padecimiento se presenta, como decías, en México, el 2014 el primer caso. ¿De dónde viene? El virus viene de África originalmente, de las regiones, unas regiones de Uganda, en donde se presenta la primera epidemia desde 1947. Esta epidemia se genera en un bosque, una zona tropical, boscosa, que se llama Zika, de ahí se obtiene el nombre. Pero es un virus de una familia, se llama Flavividia, viene de ese tipo de familia de virus, y que es transmitido por un mosco, ¿no? El mosco Aedes aegypti, que también es responsable de chikungunya y de dengue. Es un vector importante para infecciones de tipo viral. ¿Y cuál es la diferencia de esos que nos acaba de mencionar entre el dengue, la chikungunya y el Zika? Las manifestaciones, si hablamos en intensidad de manifestaciones, como que dengue y chikungunya son más intensos en cuanto a sintomatología. Sí. Es una sintomatología muy agresiva, con fiebres muy elevadas y que pueden tener complicaciones mayores que Zika, por ejemplo. El problema de Zika es que se ha detectado que se ha asociado con problemas de microcefalia. Cuando le da a una mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre, puede producir, ya se han hecho pruebas que han detectado que una relación entre una infección por Zika y microcefalia en el producto. ¿Qué quiere decir microcefalia? Que no se desarrolla el encéfalo en todas sus capacidades. Entonces eso es lo que preocupa muchísimo del virus como tal. En cuanto a manifestaciones de la infección normal, pues son las de una infección viral común. Dolor de cabeza, temperatura, sobre todo fiebre intermitente. Principalmente podríamos hablar de una lesión a nivel de la piel, una dermatitis, una erupción que es temporal también. Dolores articulares. ¿Estos síntomas, doctor, son más fuertes en una población específica, en niños y gente mayor, por ejemplo? ¿Es más claro, riesgoso? las edades más susceptibles son niños y adultos mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque ya su sistema inmunológico no tiene las mismas capacidades de reacción. Claro. Sin embargo, los síntomas varían también de persona en persona de acuerdo a sus características previas, ¿no? Si es una persona sana, los síntomas son un poco menos agresivos. ¿Sí? Y obviamente, bueno, los síntomas pueden tener una duración desde 2 hasta una semana, 2 días hasta una semana. Más o menos es el periodo que dura. ¿Y cuál es el tratamiento, ya que tenemos todos estos síntomas? No existe tratamiento como para atacar el virus, pero sí sintomáticos, ¿verdad? Sí. Es decir, si hay mucho dolor de cabeza, temperatura, pues analgésicos, antiinflamatorios, sí, ante todo, hidratarse muy bien, reposo en cama. Y no automedicarse como tal también. No, definitivamente en cuanto se tiene la manifestación y se viene de una zona endémica, y ahí vamos a tocar el punto de las zonas endémicas, son las zonas tropicales principalmente. ¿Sí? En el país, el primer caso se detecta en una persona originaria de Querétaro que estuvo en Colombia y ahí lo adquirió. Pero la prevalencia mayor es en las zonas tropicales, digamos, el estado de Yucatán, Quintana Roo. Ha habido algunos casos por ahí de la región de Puerto Vallarta. En nuestro país, si hablamos de frecuencia de casos, pues en realidad no ha habido más de 40 casos. Muy bien. Ya identificados con pruebas serológicas. ¿Qué quiere decir esto? Hay pruebas que detectan al virus en sangre. Entonces, esa debe ser la prueba que se debe realizar. ¿Este virus tiene la misma característica, le pregunto, del chikungunya, que hace como un toque hepático también? ¿Altera No es tan frecuente. Te comentaba que a diferencia de dengue y chikungunya, no es tan agresivo, no afecta tantísimo a órganos como estos otros dos virus que son mucho más fuertes. Sin embargo, el gran riesgo de Zika es esa relación con la presencia de microcefalia y obviamente si le da a una mujer embarazada. Eso es lo grave del asunto, ¿verdad? Claro, hay que tomar precauciones entonces. Definitivamente, y las precauciones es importante. Es más frecuente temporada de lluvias, porque el mosco se hace más presente cuando hay acumulación de líquidos, ¿no? En vasijas, en cubetas, en llantas que están ahí. Entonces, la idea es evitar que se acumule líquido en las zonas alrededor del hogar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no prolifere el mosco.
Obviamente, si voy a una zona endémica, protector para picadura de mosquitos, repelentes, etcétera, todo eso es bueno. En algunos casos, la gente que dice que voy a una región endémica, pues le recomendamos también el tomar complejo B, por ejemplo. La producción del complejo B, el metabolismo hace que se vaya hacia piel y el olor que produce como que ahuyenta un poco al mosquito. Entonces, usar todas las medidas de protección. Si voy a una zona endémica nuevamente, pues tal vez usar manga larga, o sea, también de colores claros, porque no son lugares muy calurosos. Y esas son las medidas que recomendamos muy fuertemente. Pues hay que tener mucha precaución, sobre todo con lo que nos acaba de decir, para prevenir el piquete, pero una vez que se tenga el piquete, mientras se prevenga, no es nada alarmante como en otros casos, ¿no? Así es, definitivamente. Pues muchísimas gracias por toda su información, Hugo, como siempre, muy atinada y muy ad hoc con la temporada de lluvias.